gran poder de Rabo hacía temblar el inmenso planeta. Vaya que hermoso es ese gran poder, pero dime cuánto tiempo podrás batalla en dicho poder porque tu cuerpo no es el mejor para eso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Mi cuerpo es capaz de soportar esto y aún más poder, y eso lo sabes perfecto, diría Rabo, el cual ya le había dado un fuerte golpe a una descomunal velocidad a el guerrero. Goku no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por la magnitud del fuerte golpe. Vaya que bien se sintió eso, diría Rabo, el cual veía el lugar donde se había generado la fuerte explosión. Él solo tenía una pequeña sonrisa, sentía un poder más allá del conocimiento de él. Vaya, ese golpe no estuvo nada mal, pero es momento de que veas un poco más del Rey del Infinito, diría Goku, el cual empezó a liberar su poder, que solo esa pequeña parte de la liberación, la realidad estaba siendo destruida por el gran poder del guerrero. Que guerreros de diferentes realidades empezaron a caer, pero al no más caer en ese planeta, fueron eliminados por ese gran poder. La presión que era liberada era intensa. Debajo del guerrero se estaba creando un fuerte cráter, hasta completar la liberación de su poder. La tercera fase, la piedra del tiempo más el camino de la del poder. Que ese gran poder de superar o no sé, es que ni puedo medirlo, diría Rabo, el cual solo tenía sudor en su frente al ver el inmenso poder del guerrero. Bien que bien se siente hacer esto, diría Goku, el cual se estaba estirando, mientras veía a Rabo con una pequeña sonrisa. Está como si nada, ese gran poder es inmenso, no está sufriendo, se mueve fácilmente, capaz, yo ya hubiera muerto, diría Rabo en sus pensamientos. Vaya Goku, por un momento destruyes la realidad, diría Korra seria, ya que había visto todo lo que había pasado. Lo sé, pero llevaba tiempo que no hacía esta liberación de poder hasta ahora, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas y miraba a su rival. ¿Qué es lo que pasa, que tanto me ves?, diría Rabo, el cual no sabía qué hacer ante la situación en la cual estaba metido. ¿Qué pasa? ¿Solo me verás o atacarás? Ahí está tu respuesta, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pues espero estés listo para morir, diría Rabo, el cual se movió a una gran velocidad a donde estaba el guerrero. Vaya, lo veo, pero le daré una verdadera paliza, no me importa nada del tiempo, diría Goku, el cual detuvo el brutal golpe que iba a donde él y le dejó ir una veloz patada que todo a su paso se detuvo por la brutal velocidad. Rabo no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Resplandor púrpura, diría Goku, el cual lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad. Rabo no fue capaz de ver lo que recibió el fuerte ataque, que solo se vio una inmensa explosión en ese gran planeta. Kilómetros fueron destruidos por completo por el brutal ataque. Vaya, creo que me pase, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver todo el caos que se había generado por tan solo un ataque, y ahora lo combinaba con el rojo. Eso hubiera sido aún más apocalíptico, pero tuvo cabeza a no hacer una estupidez como esa, ya que podría destruir todo el planeta si hacía eso. Rabo salió de la explosión con múltiples heridas que lentamente iban sanando hasta sanar por completo. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó ese gran ego que tenías, que hablabas de poder y más poder, y un simple ataque de ese nivel casi te elimina, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa? Maldición, ¿eso cómo fue posible? Ese ataque fue tan destructivo, y yo en este gran poder soy capaz de hacer una liberación así de poder, diría Rabo, el cual veía a el guerrero. Pues el poder no lo es todo, siempre hay que buscar segundas opciones en las batallas, diría Goku, el cual se ponía de pie, y solo al hacer eso una fuerte liberación de aire fue hecha. Rabo solo se cubrió de eso mientras estaba serio, ya que sabía que la batalla que estaría por liberar era otro nivel, dentro de una dimensión diferente donde está Afrodita. Vaya, no hemos sido atacados por nadie, y eso que era un castillo, diría Kara, la cual estaba seria ya que no sabía por qué nadie los había buscado ahí. Si te concentras bien, los ki de los caballeros del palacio están cuidando las entradas principales cuando no se dan cuenta de sus errores, diría Yato serio. Si dejemos de hablar y movernos más rápido antes de que seamos descubiertos, diría Amaterasu, la cual se movía a una velocidad impresionante. Deja de estar de impaciente, que eso te pasará mal si te encuentras un enemigo, diría Kara seria. Déjala, ya estamos por llegar, diría Yato, el cual llegaron a unas grandes puertas donde unos grandes poderes se sentía. Mi madre está liberándose de dichas ataduras, diría Amaterasu, la cual con su ojo místico vio el interior de ese lugar. Bien, estén alertas de lo que pueda pasar, porque no sabemos muy bien qué está pasando, diría Kara seria. Y así abrieron las grandes puertas donde fuertes vientos fueron liberados. Madre, diría Amaterasu, la cual se lanzó a una gran velocidad y le dio un fuerte abrazo cuando con la espada de hielo destruye las cadenas. Bien, es hora de irnos si no queremos morir antes, diría Kara, la cual veía seria a Afrodita. Señorita Kara, ¿qué hace en este lugar?, diría Afrodita, la cual estaba a un 50% de su máximo poder, ya que ella ya había hecho lo imposible para salir de esas liberaciones.
Pues ya ves mi rey que quiere que te salve, diría Kara, la cual estaba de mal humor por eso, ya que ella no se lleva bien con Afrodita. Lo siento por lo que pasó en el pasado, solo era envidia de mi parte que ustedes, el reino más temido y respetados de toda la dimensión, y no hicieran nada para salvar a las dimensiones que fueron destruidas, diría Afrodita. ¿Acaso no sabes la regla de no debemos interferir en eventos que no están en nuestro reino, ya que los podíamos echar una guerrera que no queríamos liberar porque si no mal recuerdo cuando pasó eso el rey anterior murió, diría Kara seria? Bueno, eso no lo sé bien porque la información de su reino es la más difícil que se puede encontrar, pero pudieron mandar guerreros de sus grandes ejércitos, diría Afrodita seria al ver la cara. No podíamos, ya que sin un rey que los dé una orden no podíamos hacer nada, y Coraen era muy pequeña, entrenó hasta volverse un rey, el rey que conocer ahora desde pequeña ella sufrió para volverse la reina que es ahora. Su poder es el más temido y el más sufrido, por todo lo que pasó para tener un poder como ese, diría Kara, la cual los estaba guiando a la salida de ese lugar. Bien, pero eso fue en el pasado y ahora estamos en el presente y ahora ya somos reyes supremos que sabemos qué hacemos, diría Afrodita viendo a la guerrera. Lo sé, pero es lo mismo, me da igual lo que me digas, diría Kara, la cual esquivó una veloz patada de un guerrero y lo destruyó de 2 simples golpes con una frialdad impresionante. Está bien entonces, diría Afrodita, la cual solo la seguía mientras se estaba alerta, ya que no confiaba en una guerrera que no había perdonado lo del pasado. Entonces no hables ya, diría Kara, la cual seguía su paso firme. Ella no quería olvidar el pasado por más fuerte que sea, ella tenía algo llamado orgullo, pero eso ya no va al punto. No te preocupes con una sola palabra de Cora, ella quita ese semblante serio que le ves, diría Yato, el cual iba detrás de ellas ya que aún no se explicaban por qué no habían sido atacados. Si madre, ella obedece solo las órdenes de Cora, la reina de ella, diría Amaterasu, la cual seguía ayudando a su madre ya que Afrodita tenía dificultades al caminar. Y así ellas al salir de ese lugar se empezaron a mover a unas descomunales velocidades que donde iban pasando solo iban dejando puro caos y destrucción por su gran velocidad. Vaya, ella no es la gran cosa, la información que le sacamos es algo útil, pero de ahí no sabe nada más que mentir, diría el rey del reino entero. Él vio todo pero no le dio importancia como tal, ya que él tenía el objetivo más claro. El mismo rey dorado, él quería su poder, pero no sabía que se estaría metiendo con la misma bestia del infinito también, ya que el rey dorado no está solo. Vaya, han recuperado a Afrodita rápido sin peleas, diría Cora, la cual las vio que llegaron donde ella. Rey Arturo, es un honor volver a verlo, diría Afrodita, la cual se ponía de rodillas viendo a la guerrera. Deja de estupideces, sé que tienes que pedir perdón y miles de cosas, diría Cora, la cual la veía con una pequeña sonrisa. Lo sabes bien, pues para que liberar mis palabras si sabes lo que te voy a decir, diría Afrodita, la cual se ponía de pie seria. Pues quiero escucharlas de tu maldita boca de perra del rey dorado, diría Cora, la cual estaba seria ya que con eso ella no bromeaba. Perdón, ahora ya no pediré eso que quieres tanto, si lo quieres te lo ganas mientras te callas, diría Afrodita, que fue calla de un brutal golpe. ¿Qué haces, inútil? ¿No ves que ella no está al 100%? diría Amaterasu, la cual iba a donde su madre, pero una capa de ki la bloqueó. No te metas, niña, es una pelea del pasado de ellas dos, diría Kara, la cual la veía seria ya que sabía que iba a pasar eso. Pero ¿no crees que Cora se metería en una batalla que no está lista para batallar como tal? diría Yato, el cual tenía una pequeña sonrisa ya que la batalla que podría haber de ellas dos sería más interesante, pero no podía evitar lamentarse si pasaba algo a Afrodita ya que por ella estaba invadiendo un reino. No te preocupes, solo la hará lo que siempre quiso ya que en el pasado fue detenida y ahora la va a humillar como siempre quiso, diría Kara, la cual se le formó una sonrisa ya que sabía lo que había pasado en el pasado. No seas estúpida, detengas tú puedes, sabes que si liberan una batalla y una está débil no los será de ayuda, diría Amaterasu desesperada, impactando fuertes golpes a la capulla. No haré nada más que ver, eso deberían hacer ustedes, ver nada más ya que batallar no podrán, diría Kara. Pues yo no me quedaré con las manos cruzadas como una estúpida, diría Amaterasu cuando lanzó un fuerte golpe a la guerrera. Kara a una gran velocidad lo detuvo y le dio un fuerte golpe y a la vez que le dio un fuerte golpe y la dejó inconsciente rápidamente. Bien, cuando esto está pasando a mayores las vamos a detener, no, diría Yato, el cual veía a Kara. Sí, pero Cora lo único que hará que le va a dar unos golpes que dirás, ¿por qué está haciendo eso?, diría Kara, la cual veía la situación. Está bien, diría Yato, el cual solo se mantenía serio. ¿Qué es lo que te pasa, estúpida? ¿No ves que mi poder aún no está al 100%? diría Afrodita, la cual sintió que su cuerpo se recuperó al 100%. Ahora no digas que no estás al 100%, tu poder está al máximo que puedes obtener, diría Cora, la cual le había dando un brutal golpe a una descomunal velocidad. Afrodita impactó brutalmente una estrella que la destruyó por completo por el brutal golpe, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a la guerrera.
Vamos, ¿qué es lo que me decías en el pasado? Que yo era una niña mimada, que no era una digna reina para Avalon, y que otras porquerías más, diría Cora, la cual estaba seria. ¿Me guardas rencor por la batalla del pasado? Aún, vaya que estúpida eres, que por algo así estás aún llorando, diría Afrodita viendo a la guerrera. Llorando yo, jaja, no me hagas reír, eso me importa dos cojones, eso me da igual lo del pasado, ahora solo quiero ponerte a mis pies como la perra del rey dorado, por eso es que te cuida, porque la princesa Carmesí, la antigua guerrera del infinito y la guerrera que su poder los protege al 100% casi en unas batallas, nunca le hicieron caso a un inútil como él, solo tú caíste fácil, diría Cora seria. Tú lo único que sientes es envidia de que yo esté con alguien con un poder de un verdadero rey, y tú que ese estúpido Saiyajin no te hace ni el mínimo caso y estás llorando detrás de él, pero Afrodita solo sintió como su cuerpo cayó de golpe sin poder moverse en lo más mínimo. Ahí así me gusta que estés a mis pies como la perra que eres, diría Cora, la cual se le veía que estaba muy enojada por lo que estaba pasando y los insultos como tal que había recibido de parte de Afrodita. Maldita, ¿qué fue lo que me hiciste? Porque no puedo moverme, mi cuerpo está sin poder hacer ningún maldito movimiento, diría Afrodita, la cual estaba sin poder moverse, sus músculos estaban congelados completamente. Ahora eres mi y nadie podrá quitarme la diversión, diría Cora con una sonrisa sádica al ver al cuerpo de la guerrera mientras tenía una pequeña sonrisa a la vez que una espada aparece en su mano. Maldita, déjate de estar jugando, se sería ya, esto no es lo que pensaba que harías, no hagas una estupidez, que te vas a arrepentir, diría Afrodita, la cual intentaba moverse, pero se le hacía imposible moverse por la presión y las cadenas de ki que le ataron los brazos y piernas mientras la ponía de pie. ¿Con qué empezamos?, diría Cora, la cual tenía una pequeña sonrisa viendo el voluptuoso cuerpo de la guerrera. ¿De verdad piensas hacer lo que estás por hacer?, diría Goku mental a la guerrera, ya que estaba viendo lo que estaba pasando. No te preocupes, solo quiero una diversión con ella, nada más, estoy aburrida porque de aquí los vamos a la batalla que tenemos pendiente en el reino oscuro, no vamos a descansar para nada, diría Cora seria. Bien, si vas a hacer algo que no debes vas a morir a mis manos, sabes que ella tiene un guerrero que la protege, no quieres que te elimine, diría Goku, el cual estaba serio. Bien, si aunque él a la par mi ahora en la actualidad no es nada ante mí, diría Cora, la cual tenía una pequeña sonrisa. Bueno, eso espero, diría Goku, el cual estaba serio. Maldita, deja de estar jugando, te lo dijo en serio, te vas a meter en un lío que no vas a poder salir, diría Afrodita, la cual se estaba poniendo intensa, su ki estaba siendo liberado mientras tenía una pequeña sonrisa. Vaya, ¿crees que me harás frente con ese mediocre poder de pacotilla, tú una simple guerrera?, diría Cora, la cual recibió un fuerte golpe, que cada brutal golpe que estaba recibiendo le estaba afectando hasta de una fuerte patada, salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una inmensa explosión. Ya me hartaste, es momento que el despertar de la eterna Afrodita, la reina del hielo, vuelva, diría Afrodita, la cual tenía una pequeña sonrisa. Maldita, como eres tan estúpida, ¿crees que por tener un maldito aumento poder me harás el gran daño?, diría Cora, la cual tenía una pequeña sonrisa. Espero no digas lo mismo cuando estés en el piso limpiando mis zapatos, solo eres una escoria a la par mi, diría Afrodita, la cual se ponía a la par de la guerrera con una pequeña sonrisa a la vez que le dio una veloz patada. Cora salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Bien, ella no es la gran cosa, ella la puedo matar fácil, pero ahora no es momento ya que su reino la necesita, su poder actual solo es una basura, la reina del pasado es la que se le tenía miedo a esta, solo da risa, diría Afrodita, la cual le dio la espalda a donde había caído la guerrera. Maldita, no creas que por darme ese maldito golpe has ganado, diría Cora, la cual estaba de pie viendo a la guerrera. Uy, no me digas que aún puedes seguir después de esos simples golpes, diría Afrodita, la cual estaba seria. Jaja, esos golpes solo fue una brisa para mi cuerpo, no fueron nada, diría Cora, la cual tenía una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Bien, unos minutos a rabo, lo quiero eliminar, yo es mi momento de humillarlo, él me pegó algo que no me quitaré en la maldita vida, que mi maldito orgullo fue pisoteado por un maldito ser como el que no es nada más que un maldito estúpido, diría Afrodita, la cual una barrera de puro hielo apareció enfrente de ella. Cora la impactó cuando lo hizo, la destruyó por completo a la vez que le dio un fuerte golpe a la guerrera. Afrodita salió impulsada unos cuantos metros mientras solo tenía una pequeña sonrisa a la vez que se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ambas se dieron un brutal golpe que dicho lugar solo se vio la intensa onda de ki que se generó por el brutal impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellas dos estaba siendo brutal, que hacían temblar ese gran espacio donde estaban batallando. El rey del reino había dejado de darle importancia a eso, ya
estaba haciendo algo mejor. Los planes del futuro proyecto que tenía eran los mejores, ya que con ese podría traer el caos en todas las dimensiones, pensaba él. Por todo ese gran lugar dos veloces rayos se veían impactando fuertes golpes unas y otra vez, sin detenerse a una descomunales velocidades, hasta que una salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión a la vez que destruyó ese gran planeta. Vaya, creo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Afrodita, la cual veía la fuerte explosión que se había generado. Maldita, deja de jugar y pelea en serio, diría Korra, la cual tenía una seriedad al ver al guerrera. ¿Y qué quieres que haga? Solo te estoy humillando como en el pasado, ¿te acuerdas lo que pasó? Diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Maldita, eso nunca se olvida, esa maldita traición de algunos supuestos caballeros de la mesa redonda, pero no importa, yo luché hasta quedar hasta las últimas, y lo viste que no me dejé el corazón en el campo de batalla, sin importar qué pasara siempre me mantuve firme en la batalla, y ahora sé que, hija, estás viendo esta batalla, te espera algo que no vas a evitar, la guerrera entre tú y yo, donde vamos a determinar quién se queda con el puesto del rey de Avalon por derecho único. Me sigue siendo el mío, porque mientras un rey no muere, no puede haber un sucesor, y yo aún sigo vivo, lo cual los caballeros de la mesa redonda deben ser mis órdenes, así que prepararte para una verdadera guerra, así como la guerra que tuvimos con las bestias, emperador, y esa la vistes, diría Korra, la cual solo tenía una pequeña sonrisa, mientras su aura dorada se hacía ver mientras tenía una pequeña sonrisa. Vaya, así que esos crees, en un punto tienes razón, nunca te rendiste en la batalla por más golpes que recibiste, siempre te ponías de pie una y otra vez, sin importar que fuera, siempre estuviste firme una y otra vez, y eso lo admiro de ti, que no eres alguien de matar así de fácil, pero esta vez no te voy a matar, estamos en una clara desventaja porque tú no estás al 100%, diría Afrodita, la cual solo tenía una pequeña sonrisa cuando esquivó varios golpes que iban a donde ella. Ya calla ese maldita boca, que no ves que me aburres, cada maldita palabra que sale de ahí me aburre, así que es mejor que te calles, diría Korra, la cual se empezó a mover a unas grandes velocidades. Pues ten el maldito valor de hacerlo y callarme tú, diría Afrodita, la cual se movió a dos grandes velocidades y le dio un brutal golpe a la guerrera. Korra salió disparada hasta impactar miles de estrellas, que las iba a destruir mucho a su paso, cada estrella generó fuertes explosiones. Vaya, qué débil eres, no me hagas reír, que con ese poder piensas que podrás destruir a tu hija como la llamas, ella es capaz de batallar en una batalla mano a mano con el mismo rey dorado, y tú conoces el poder de él y hasta dónde puede llegar, diría Afrodita, la cual se volvió a mover a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Bien, debo jugar en serio, no estar de estúpida, esquivando y recibiendo los golpes, diría Korra, la cual solo tenía una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte. Veo que no quiere usar el verdadero poder, pero bueno, se lo dejo a la suerte, a ver qué tal, diría Afrodita, la cual solo tenía una pequeña sonrisa, la cual por distraerse unos segundos, recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar unas cuantas estrellas que las destruyó, mientras detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella y a una descomunal velocidad le clavó una estaca de hielo en el estómago. Korra solo escupe sangre a la vez que cayó de rodillas mientras se quitó la estaca, mientras esa parte de su cuerpo se regenera mientras se ponía de pie, pero le costaba mantenerse firme. Vaya, aún quiere seguir, diría Afrodita, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Estas heridas no me detendrán y eso lo sabes perfectamente, diría Korra, la cual tenía una pequeña sonrisa. Bien, espero sea verdad y no estés llorando por tu miserable vida, diría Afrodita, la cual no terminó de hablar porque su brazo cayó de golpe. Son la guerrera más decidida en mi complejidad de destruir a mis rivales, diría Korra, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras se ponía en guardia con su espada. ¿Estás segura de lo que piensas hacer? Yo no respondo por nada de lo que salga mal, diría Afrodita, la cual su espada de hielo eterno aparecía en sus manos. Espero esa espada no quede destruida así de fácil, diría Korra, la cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó más destrucción. Bien, dos simples cortes, piernas y brazos, así ella queda inmóvil, diría Afrodita, la cual se movió a una descomunal velocidad con los dos cortes. Cortes a balón sin fin, dimensión paralelas, diría Korra, la cual lanzó el fuerte corte a una descomunal velocidad. Cortes helados sin fin, diría Afrodita, cuando dado el fuerte corte a una descomunal velocidad que a su paso solo generó una distorsión de la realidad. Korra, al ver los ojos de la guerrera y la determinación de lo que iba a hacer, solo se detuvo y tenía una pequeña sonrisa mientras su apariencia cambió completamente y la espada de Afrodita, al tocar a Korra en su forma oscura, solo se destruyó en 1000 pedazos. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Una simple diosa del hielo intentó humillar al mismo rey de Avalon, pero ¿qué le vamos a hacer? Así son todos los seres débiles como tú, dirá Korra, la cual tenía una pequeña sonrisa mientras su poder era descomunal, que en el aire se sentía la prisión.
No me digas que te meterás en un asunto de dos señoritas, diría Afrodita, la cual veía a la guerrera. No es algo que me importe mucho, sabes, así que ve donde ese tal Rabo. Cora solo quería jugar contigo y hacerte liberar el verdadero poder que tienes, pero eso sí te tienes que cuidar. Ella de verdad piensa en eliminarte con tu hija, diría Cora oscura, mientras solo tenía una pequeña sonrisa al ver a Afrodita. Bien, no te preocupes, si ella los piensa hacer eso, él la detendrá y eliminará, diría Afrodita, la cual se refería de él a el Rey Dorado. Uy, lo siento, pero si ella libera las verdaderas puertas de su poder, están perdidas ustedes con todos los Eternal. Ella es imparable en ese poder. Con su hija no lo hizo solo, se dejó ganar, pero con ustedes lo irá a humillar uno por uno si se meten en su camino. Bien, no te preocupes, tenemos la segunda opción de los reyes final, el pacto final, y sabes a qué se refiere, diría Afrodita, sería la cual se fue e entró al gran planeta. La fusión eternal no será suficiente para detenerla, ella es capaz de destruir cientos de reyes en su nuevo poder, al cual ella haber entrenado, y cuando la mitad del poder era para ella y la otra mitad era para cada puerta de Avalon, así que eso la volvió más fuerte, diría Cora, la cual le dio el control a Cora normal. Bien, todo salió bien como dijo Goku, él sabe lo que hace, ahora me doy cuenta de eso, diría Cora, la cual se sentó en una estrella muerte mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué está así?, diría Cara, la cual tenía una seriedad al ver a Cora, ya que no sabía por qué sonrisa. Que todo lo que planea él le sale bien y no sé cómo hace para eso, diría Cora, la cual estaba sonriendo. ¿Me estás diciendo que ahora confías en un guerrero como él?, diría la cual veía a la guerrera seria. Pues he batallado mano a mano una y otra vez con él, dime cómo quieres que no confíe en él si me ha salvado de muchas cosas, diría Cora, la cual solo tenía una pequeña sonrisa. Vaya, así que sabías que estaba haciendo bueno, que todo les salió como él lo quiso y no como tú quisieras, diría Yato serio. Porque en tu mirada se veía que si de verdad la querías matar, y eso se veía más que claro, diría Cara, la cual estaba viendo a la guerrera. Lo sé, ella y yo tenemos unas cuentas pendientes, una guerrera que aún no hemos terminado, pero el final son cosas del pasado, pero en un tiempo los veremos de nuevo las caras, y será para terminar lo que alguna vez empezamos, diría Cora, la cual se ponía seria al decir eso. Bien, y creo que ya estás lista. Bueno, eso no es así y en tu poder se vio que no eres capaz de batallar en serio, son ella casi te elimina de simples golpes, diría Yato al ver a la guerrera por lo que había pasado. ¿Crees que en algún momento yo use el verdadero poder mío? Jaja, en ningún momento eso pasó, solo me dejé, ya que ese era la idea desde un inicio, diría Cora, la cual veía lo que estaba por empezar. Bien, si tú lo dices está bien, diría Yato, el cual veía la situación debajo de ellos y la batalla que se estaría por dar inicio. En el gran planeta. Capullo helado, inframundo helado, diría Afrodita, la cual todo ese gran planeta fue envuelto en un capullo helado y las altas temperaturas eran fuertes en ese lugar. Vaya, has despertado después de mucho, el poder que has mantenido dormido ya era hora, diría Goku, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. Así que eso querías, que despertara el poder de un eterno de nuevo, diría Afrodita, la cual lo veía serio. Si ya que con la guerrera que vi solo dabas asco al verte, te haces llamar una eterna, ni el poder de dicho tenías, diría Goku serio. Bien, déjame a este inútil, a mí lo haré vivir el verdadero infierno, el mismo que me hizo vivir, diría Afrodita, la cual se le formó una sonrisa psicópata mientras tenía una pequeña espada entre sus manos. Bien, espero no te dejas matar a lo estúpido, diría Goku, el cual veía eso y sabía que sería una batalla muy entretenida al final. Jaja, ya tú crees que soy, diría Afrodita, la cual dio unos pequeños pasos hacia adelante y ya se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte corte a donde el guerrero Rabo a una descomunal velocidad lo esquivó, pero el siguiente sí no fue capaz de hacer, que le dio de lleno, que sintió como algunas arterias de su cuerpo eran congeladas a la vez que tomó distancia y su calor del fuego quitar eso mientras veía a la guerrera. Vaya, ¿qué pasa? No me digas que ahora tienes miedo de un simple ataque, diría Afrodita con una pequeña sonrisa mientras veía la cara de estúpido de su rival. Eso no es nada, o no me digas que ese es todo el gran poder de la gran diosa Afrodita, diría Rabo con una pequeña sonrisa, pero él no sabía en lo que se estaba metiendo al decirle eso. Simple diosa Afrodita, vaya agallas tienes tú, el dios que nadie sabe que existe, el mismo dios de la calamidad, diría Afrodita, la cual le dio un tremendo golpe a una descomunal velocidad. Rabo no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de ese gran planeta, que se creó una inmensa explosión por el brutal impacto. Bueno, ¿qué es lo que decías y ahora no eres nada más que un estúpido, diría Afrodita, la cual lo veía con una pequeña sonrisa. Imposible, para un segundo para otro dejé de verla, eso debería ser imposible, se supone que estamos en la misma escala de poder, y te recuerdo que los dioses de la calamidad nacemos gracias a los humanos, diría Rabo, el cual se ponía de pie con una seriedad mientras se limpia la sangre que recorría por su boca.
Si los humanos que te olvidan al final solo que el 1% de la humanidad o menos del 1% los recuerda, diría Afrodita, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa mientras. Jaja, me lo dice una fracasa en su reino de los eternos, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo se destruyó por completo. De la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades que cada fuertes golpes de ellos estaba siendo brutales que hacían temblar el lugar de la batalla. De los cuales cada fuerte golpe de ellos dos estaba haciendo brutales. Afrodita a una descomunal velocidad le dio un fuerte golpe al guerrero que el brutal golpe casi se destruye el espacio y tiempo de ese gran planeta. Rabo no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. 1000 estacas de hielo, diría Afrodita cuando lanzó la brutal técnica a una velocidad descomunal. Rabo a unas descomunales velocidades estaba esquivando cada fuerte estaca, pero al final una le dio de lleno, pero esa se clavó en su pie que no podía moverse mientras veía a la guerrera. Espada de los lamentos, corte final, diría Afrodita cuando se movió a una descomunal velocidad con el fuerte corte a donde el guerrero. Rabo no fue capaz de verlo ni moverte, pero su espada por sí sola se movió y detuvo el fuerte corte que iba a donde él y le dio un fuerte corte a la guerrera a la vez que destruyó la estaca de hielo. Vaya, así que es igual a la espada del Yagami, pero esta no tiene una guerrera o guerrero dentro de ella, pero eso será más interesante la batalla que destruirte así de fácil, diría Afrodita, la cual tenía una pequeña sonrisa. Ella estaba disfrutando la batalla, pero sabía que en algún momento la batalla se pondría en su contra, pero eso no le importa ya que ella tiene la última opción y es el poder del mundo transparente, el poder de un verdadero dios. Vamos, no me digas que ese es todo el gran poder que tienes, no me hagas reír, hasta una mosca me daría más batalla que vos, diría Rabo, el cual recibió dos brutales golpes a la vez que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Maldita, deja de atarme por sorpresa, diría Rabo, el cual cuando se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que casi le daba de lleno. Ya me estás cansando de tanta porquería que sale de tu maldita boca, diría Afrodita, la cual se movió a una descomunal velocidad con otro fuerte golpe. Rabo lo logró detener, pero fue impulsado aún, ya que la patada de la guerrera no fue para nada fácil de detener, más para alguien como el que no posee el poder de un ojos especial. Afrodita a una descomunal velocidad le dio otro fuerte golpe. Rabo esta vez no fue capaz de detenerlo, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar unas montañas que las destruyó por el brutal impacto mientras salía de dichas, mientras veía a la guerrera seriamente. Afrodita también lo veía serio mientras una pequeña sonrisa se formaba. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Quién ganará la batalla, Afrodita o Rabo? No olvides dejar su like y dejar su comentario.